principios y valores como eje trascendental y transversal a muchos de los tópicos que abordamos durante este tiempo. Empezamos con el filósofo Mario Ramos Reyes desde Kansas, proseguimos con el doctor Miguel Ángel Velázquez en la cuestión sanitaria, y hoy nos toca hablar con el licenciado de los Santos Lima sobre lo que yo considero la madre del borrego. Casi siempre nos preguntamos los paraguayos por qué tenemos confusiones en términos de qué es un principio, qué es un valor, por qué vivimos en un ambiente en donde los antivalores dominan y en donde año tras año, como esta semana, Transparencia Internacional nos dijo que éramos uno de los países más corruptos de Sudamérica y a nadie le sacudió el tema. Un país de 7 millones de habitantes que puede dar de comer a 60 millones de seres humanos, tiene 2 millones de personas que van a la cama sin haber cenado. Un país que ha perdido 2 años en pandemia, que ya venía muy mal en materia educativa, que estaba en los últimos lugares en el mundo, ahora se enfrenta ante esto, que significa 2 años perdidos en materia de educación. Y cuando uno habla de ese concepto, de lo que significa preparar, crear, construir la generación del futuro, nos debemos preguntar qué es lo que anda mal en materia educativa en nuestro país y por qué, fundamentalmente, y más que todo esas dos cosas, cómo podemos mejorar lo que realmente nos impide elevarnos hacia territorios del desarrollo mucho más amplio que los que tenemos. El licenciado de los Santos Lima, que va a ser el ponente en esta mañana, ha publicado varios libros: Inteligencia Espiritual, una vida de unidad y consentido, Educar para la trascendencia, Educar para salvar la patria. Miren el concepto desafiante que tiene este título. Y la logoterapia, un camino a recorrer. Casi siempre los paraguayos repetimos que la educación es importante, pero sin embargo dejamos que todo eso lo haga el Estado, que no considera a la educación un valor público, sino simplemente uno de los tantos compromisos que tiene. Nuestra Constitución habla de una inversión mínima del 20% en educación desde el año 2023, y nuestros legisladores, ni tampoco ningún presidente, ha podido hacer el cálculo de ese 20% del presupuesto, que tendría que ser ahora 2.800 millones de dólares y no supera 1.100 millones. Ni en eso somos buenos, en sacar el porcentaje para que la ley del presupuesto se adecue a la Constitución paraguaya. Hay tanto que hablar sobre este tema y doy la bienvenida al licenciado de los Santos Lima, que tiene muchas ideas para despertarnos acerca de este gran compromiso que es hacer que la educación se convierta en un principio y en un valor. Es un gran gusto saludarlo. Bienvenido a Univerano 2022, licenciado de los Santos Lima. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por esta invitación. Buen día a la radio y teleaudiencia. La verdad que es un honor formar parte de este desafío y de este programa, que con gusto lo acepté ya hace unos días atrás. Sobre todo porque me gusta este contexto cultural, intelectual que va gestando Benjamín con su modo de ser, ¿no? Y de querer involucrar a otros intelectuales de nuestro medio. Y se va gestando como una especie de usina intelectual, Benjamín. Y eso es algo atrapante, a pesar de que muchos quizás no lo vean de esa forma, ¿no? Bien, quiero ir directamente al tema sobre el cual se habla. Y yo, preparándome un poco, dije, bueno, voy a distinguirlo en 3 momentos. Una parte es relatos emergentes o algunas situaciones que se ha dado en un modo macro, mundial, que ha afectado directamente después a la convivencia humana y por ende a la educación. Posteriormente quiero ir a fondo en cuanto a nuestra realidad paraguaya, analizar 7 de 50 posibles problemas, pero cosas que se vincula a nuestra realidad cultural, a nuestra realidad más profunda, digamos, ¿no? Después, algunas propuestas, ¿no? Por dónde caminar, cómo también tener una mirada hacia adelante en cuanto a lo que implica una educación. Y por último, este diálogo abierto que ofrece el programa mismo. Bien, eventos que han sacudido y han hecho grandes cambios, ¿no?
Hay un evento, quiero hablar de 5 eventos en los últimos 33 años que se han dado y que han producido cambios. Para terminar con la pandemia, el último gran evento. Primero ha sido la caída del muro de Berlín, ¿no? En eso con Benjamín coincidimos, que ahí se da un quiebre en la historia en Occidente, ¿no? Porque es la imagen nada más de lo que era la caída de una ideología. Aquellos que hemos transcurrido la vida antes de esa caída del muro de Berlín, porque hoy día ya estamos hablando de 33 años, hemos visto cambios, ¿no? Porque anterior a eso teníamos en Occidente conceptos de ideología, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Ocurre que las ideologías de algún modo se han tergiversado, ¿no? Ya no se distingue más quién es derecha, quién es izquierda, o sea, se ha hecho una mezcolanza, y eso es una consecuencia que después ha generado también cambio en el ámbito educativo, ¿no? Es decir, el hecho de no tener quizás a veces ciertos principios sobre el cual se pueda sostener la vida de una persona, la vida de una familia, de una comunidad, de una sociedad, de un Estado. Otro gran cambio, y este sí que fue una especie de tsunami, la introducción del Internet, en los años 90, 94, 95, que irrumpe con mucha fuerza, ¿no? Y que hasta hoy esa energía lo vemos y cada vez hay una transformación más rápida a raíz de eso. Fíjense que cuando nosotros estudiamos en Occidente, estudiamos la historia europocentrista, digamos, una de las cosas que vemos es que los grandes cambios se iban produciendo cada 500 años, cada 1000 años, ¿no? Hoy día hablamos grandes cambios en 20 años, en 30 años, se producen grandes cambios. Y ese concepto del cambio continuo es algo que ha entrado y forma parte de nuestra vida. Nosotros estamos constantemente en ese proceso de cambio. El tema de Internet quizás ha sido el motor, ¿no?, que más ha impulsado a estos cambios, ¿no? Y no estamos para analizar ahora todo el efecto que eso ha generado y sigue generando en el mundo, ¿no? Desde lo bueno, desde lo positivo, porque realmente hay que reconocer, ¿no?, que hay muchas cosas muy buenas, y también algunas limitaciones que podemos encontrar detrás de eso. Otro gran cambio lo hemos visto con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? No tanto por el hecho de las Torres Gemelas americanas, ni nada, sino más bien porque introduce algo nuevo en la sociedad. El concepto del miedo, el concepto de la inseguridad, el concepto del terror, ¿no? Sí, yo me acuerdo, en ese entonces vivía en México, cuando se da lo de las Torres Gemelas, y después de eso ya no podías viajar, empezaba a sentir miedo en la calle, ¿no? Había una tensión constante, una sospecha constante del otro, ¿no? Y eso nos dejó como herencia la caída de las Torres Gemelas. No sé si en eso coincidirá Benjamín, pero efectivamente ha cambiado, ¿no? Ha cambiado esa persona de confianza, de libertad, a una persona de resguardo, de miedo, de encerrarse, ¿no?, en su propio espacio, en lo que sentía más seguro. Otro evento que ha producido grandes cambios quizás han sido los tsunamis, ¿no? Porque así como nosotros en este mes de enero hemos sentido lo que es el calor, ¿no?, a raíz de la deforestación y a raíz de tantas cosas, ¿no?, empezamos a sentir en la propia piel este gran pasaje que estamos advirtiendo del antropocentrismo al ecocentrismo. Es decir, el hombre que era centro, hoy día les tenemos que dar la palabra a la ecología como centro, porque si no lo cuidamos, como dice Jean Lovelock en un magnífico libro que se llama La venganza de la tierra,
él decía justamente que si no le protegemos, la misma tierra se va a proteger a sí mismo y nos va a expulsar, ¿no? Y de algún modo eso lo estamos advirtiendo, ¿no? Estos cambios climáticos y que afecta después a la educación. O sea, si nosotros no le damos importancia, vamos a desaparecer, inclusive como humanidad, ¿no? Aunque suene muy apocalíptico, ¿no? Después el último gran cambio que considero que se ha dado es lo de la pandemia, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? Y quizás sea, junto con la introducción de Internet, quizás la pandemia es lo que más ha afectado también a la educación, ¿no? Hoy día, le comentaba fuera del micrófono a Benjamín, tenemos chicos de tercer grado que no saben leer, no saben escribir, no se han socializado, ¿no? No conocen la identidad y la historia. Chicos que, de algún modo, podemos decir que son analfabetos, estando en tercer grado, ¿no? ¿Por qué? Porque la circunstancia de la pandemia ha llevado a ese tipo de situaciones. Ahora, si lo planteo es porque tenemos que plantearnos profundamente, ¿no? Profundamente, porque estamos hablando de generaciones de niños, de jóvenes, que no van a tener herramientas básicas, ¿no? Si uno no aprendió bien números y letras en los 3 primeros años de la primaria, va a tener las consecuencias como lo tenemos los paraguayos, ¿no? Las consecuencias de no saber escribir, ¿no? Y esas consecuencias lo vamos a sentir a los 30, a los 40, a los 50 años, ¿no? Porque tiene efectos directos. No solamente en la escritura, en el modo de pensar, en el modo en que construimos nuestro mundo. Bien, esto un poco en cuanto a eventos del pasado. Eventos, digamos, ¿y cuáles son estos grandes cambios que yo percibo a raíz de esto, ¿no? Nos estamos pasando de la era de la imprenta a la era de la informática, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? La era como planteaba en algún momento Benjamín en una conferencia que hizo, no sé si en Ecuador, en Perú, por allá, decía, este paso de Gutenberg a Bill Gates, ¿no? De la imprenta que generó grandes transformaciones en su tiempo, ¿no? A la informática que genera grandes transformaciones en todos los órdenes, ¿no? Desde el lenguaje, gusto, valores, principios, la forma de comunicarse, muchísimas cosas, ¿no? Este es un gran cambio que percibimos hoy día, ¿no? Y por ahí pasa no solamente la forma de comunicarnos, sino también pasa también la forma en que como construimos el conocimiento, cómo nos acercamos a la realidad de las cosas. Otro gran cambio que percibo de esto que ya mencioné, este paso del antropocentrismo al bioecocentrismo. Es decir, estamos en un periodo de transición y nuestra generación es la generación de la transición. ¿Sí? Nosotros tenemos el gran desafío de elegir aquellas cosas que queremos que perduren en el tiempo, que como un puente, de algún modo, que tenemos que hacer pasar de esa época de la modernidad a la época posmoderna, como le llamaron muchos, o la época digital. Tenemos que elegir aquellas cosas que digamos, esto sí vale la pena, pasarlo de un lugar a otro, ¿no? Y ahí, este hombre, digamos, este ántropo, ¿no? Este hombre que está confundido, ¿no? Como decía Nietzsche, ya hace 150, 130, 150 años atrás, ¿no? Este hombre que, como un náufrago, ¿no? Que no sabe para dónde ir. Nos encontramos con esa mirada de Nietzsche, ¿no? Somos como una especie de náufrago que todavía tenemos que encontrarle una dirección a lo que queremos hacer. Y el biocentrismo, la ecología como centro, tenemos que empezar a hacer caso a lo que pasa. Si no, fácilmente, así como con estos tsunamis, fácilmente nos van a expedir la Tierra es como un sacudón nada más que se va a dar contra la humanidad. El tercer gran cambio que yo percibo es este paso, acá nos cuesta a los paraguayos en esto que voy a decir, pero en otras sociedades ya ha avanzado mucho. El paso del machismo al protagonismo femenino, ¿no? En muchos países se habla, ¿no? El siglo XXI, el siglo de las mujeres, ¿no? Y las mujeres no solamente entendido como una realidad biológica,
Las mujeres en cuanto a concepto social, forma de pensar, forma de vincularse, ¿no? Las características psicológicas de la mujer que de algún modo genera otra forma de vivir en la sociedad, ¿no? Entonces, esos cambios que estamos viendo, no solamente en nuestro país, sino que es a nivel mundial, ¿no? En algunos lugares ya está más avanzado que en otros, pero son cambios reales, ¿no? Que están gestando sociedades nuevas, modos nuevos de convivir entre nosotros. Por último, el cuarto gran cambio que percibo es el de la conformación de Estado que se ha dado en el siglo XIX, gran parte, ¿no? Como Paraguay y muchos estados europeos y todos los estados americanos se han constituido en el siglo XIX, estamos dando ese paso a la era de la globalización del mundo, ¿no? Es decir, donde el Estado, de algún modo, sigue teniendo fundamentos, pero al mismo tiempo, si no se abre a dialogar con el mundo, tiende a desaparecer, ¿no? Su fuerza. De hecho, basta pensar en lo que hemos vivido nosotros en el periodo de pandemia y con las vacunas, ¿no? Es decir, no contamos prácticamente, como decía el expositor anterior a mí. Es decir, hay una realidad, y la realidad que tenemos que empezar a ir más allá de esa mirada de isla que tenemos muchas veces los paraguayos. Sí, tenemos que conquistar una mirada más mundial, más global. Pero para conquistar esa mirada es necesario salir de este mundo tan aislado que hemos construido los paraguayos, ¿no? Tenemos que hacer experiencia afuera. Le decía a Benjamín, tenemos que dar, Benjamín, una mirada mundial de las cosas, ¿no? Porque la realidad no termina en Paraguay. La realidad existe también en muchos otros países del mundo. ¿Y cómo hacemos para conquistar esa mirada? No solamente desde el libro, también enviando gente en otros países. Una de las propuestas que yo manifiesto en el libro Educar para Salvar la Patria es que todos los años tendríamos que enviar por lo menos 5.000 de nuestros jóvenes a distintos países. Enviamos a Israel, a Japón, a Alemania, a Italia, a España, a Estados Unidos, que vayan y vean, que vivan lo que es otra cultura, para que aprendan y de ahí traerlo. Pero una cosa seria, bien hecha, no solamente turismo, con objetivos, con métodos, con técnicas, con pedagogía, con objetivos claros, ¿no? Que tienen que venir a implementar también acá, ¿no? O por ejemplo, eso que hizo Mujica en Uruguay, que pidió a Merkel que enviara a sus jubilados a Uruguay, jubilados alemanes que se instalaban en Uruguay por 6 meses, un año, ¿no? Para venir a enseñar en los pueblitos y demás. Cosas así se puede hacer, y estas personas y estos estados te lo van a hacer el favor, ¿no? Que vengan y en esa interculturalidad se va a ir gestando cambios y transformaciones rápidas, ¿no? En nuestra sociedad. O sea, hoy día, antes se hablaba de la educación en un proyecto de 10, 15, 20 años. Hoy día, a raíz de las herramientas que tenemos, podemos hablar de una transformación en 5 años, ¿no? En 5 años nosotros podemos rehacer la patria, ¿no? Pero teniendo en cuenta estas cuestiones. Bien, 7 de 50 problemas posibles. Yo cuando me puse a hacer un listado de los problemas que tenemos en Paraguay, y puse 50, llegué a 50 problemas que afectan directamente a lo que hacía. Dije, no, pero no me voy a poner a hablar de 50 problemas. Entonces elegí 7. 7 que lo elegí pensando que podrían ser centrales. El primer problema que tenemos es el problema del lenguaje. Decía Wittgenstein, ¿no? Este filósofo austriaco, ¿no? Lo que yo soy capaz de comunicar es lo que existe para mí. Es decir, lo que yo soy capaz de expresar en lenguaje, ese es mi mundo, ¿no? Y cuando te hablan de que el paraguayo maneja 400 palabras, su mundo se limita a 400 palabras. Esa es una realidad. Y no solamente 400, sino también no sabe incluso si esas palabras son el guaraní o son el español. Y ese es un drama. ¿Por qué es un drama? O sea, es un drama porque
tiene que ver con una crisis de identidad, tiene que ver con la dificultad, la autoestima, ¿no? Cosas de fondo, tiene que ver con la capacidad de poder vincularnos con el otro, tiene que ver con la incapacidad, digámosle así, de la riqueza, de transmitir riqueza interior. Es un problema, el problema del lenguaje, porque es un problema de identidad, ¿no? Y yo no culpo, y no culpo para nada al tema del bilingüismo, al contrario, pero sí tenemos que replantear cómo seguir adelante con el bilingüismo. A mí me tocó vivir un año, terminar la carrera en Suiza. En Suiza conocí una vez un niño de 11 años, y hablaba muy bien los 4 idiomas. No improvisaba, hablaba bien, 4 idiomas. Y yo me acuerdo que me planteé, ¿y cómo en Paraguay no logramos hablar bien los 2 idiomas? Hay algo que no va. Método, técnica, programas bien hechos, bien llevados a cabo, ¿no? Sí. No es el problema del bilingüismo. El problema quizás que tenemos que sortear es método de cómo enseñamos el idioma. Por no hablar después de una tercera que podemos meterlo sin ningún problema, que pueden servir mucho más todavía, que puede ser el inglés, o el mandarinés, o lo que nosotros querramos, el alemán. Pero, sin lugar a duda, el tema del lenguaje es un problema, siendo que puede ser una gran posibilidad que tenemos los paraguayos. Porque somos uno de los pocos países, ¿no?, en el mundo que habla idioma de la cultura originaria, y eso es fantástico. Pero al mismo tiempo acá hay que mencionar otra cuestión. ¿Qué es lo que genera en nosotros esta biculturalidad, digamos? Un modo de pensar distinto, ¿no? Benjamín tiene experiencia, ha hecho estudios en Europa, en Estados Unidos, yo también me formé en Europa, y el modo de pensar del occidental europeo es lineal, causa y efecto. Es decir, se hace un diagnóstico, se hace un tratamiento, un procedimiento, se llega a un objetivo. Es lineal. Sin embargo, nuestra cultura es circular. Es decir, todas las cosas relacionamos con todo. Entonces generamos, por un lado puede ser muy interesante, pero generamos con una gran confusión. Nos falta cientificidad en nuestro modo de pensar. Nos falta método científico para poder llevar adelante ciertas cuestiones. Y esa falencia, ¿no?, lo podemos resolver mejorando no solamente la metodología de aprendizaje. Entonces, y son cuestiones que es solamente de ponernos de acuerdo de cómo vamos a introducir métodos. Y no solamente cómo vamos a hacer para que nuestros alumnos o la población aprendan a tener métodos propios de aprendizaje, porque cada uno puede desarrollar su propia metodología de aprendizaje. Este es un primer problema que noto en Paraguay. Es decir, es un problema del lenguaje, y después la segunda es la identidad cultural. O sea, vivimos en una tensión constante, ¿no? Una tensión constante que tiene que ver con la cultura, ¿no? No tenemos bien claro. Me acuerdo que una vez en una conferencia que coincidimos con el doctor Benjamín Fernández, él decía, el paraguayo no conoce a su bisabuelo. ¿Por qué? Porque la Guerra Grande de algún modo nos robó una generación entera, ¿no? Y de algún modo nos robó nuestra identidad histórica. Pero no solamente, sino que ese vacío de identidad histórica lo tenemos en nuestro inconsciente colectivo. Y eso genera dificultades. Cuando el paraguayo se tiene que confrontar con un extranjero, siempre se pone por debajo, como que parte ya perdiendo, más o menos. Porque pareciera que le faltara esa identidad sobre la cual apoyarse, ¿no?, sentirse seguro. Y la cultura paraguaya, aquí pienso que todos van a coincidir conmigo, es riquísima. Tenemos una cultura fantástica.
Tenemos una cultura muy rica en valores, en forma de convivencia, ¿no? En lo artístico, en lo cultural. Tenemos una riqueza maravillosa, ¿no? A mí por lo menos me ha tocado vivir por lo menos por un mes o 2 meses en 17 países diferentes, entre Europa, América del Norte y América del Sur. Y la riqueza que yo encuentro en Paraguay es fantástica, ¿no? Que en muy pocos países lo he visto. Otra gran situación que tenemos que enfrentar son los valores. Mencionaba también hace rato eso, ¿no? O sea, si en la educación queremos hacer algo, ahora que estamos hablando mucho de la transformación educativa, si la transformación educativa no le ponemos ciertos principios axiológicos sobre el cual apoyar esa educación, va a ser muy difícil salir adelante. Porque lo que sostiene todo, lo que sostiene una persona, lo que sostiene una familia, lo que sostiene una comunidad, lo que sostiene una iglesia, lo que sostiene todo son cosas invisibles. Son los valores. Cuando los valores desaparecen, esa persona, esa familia, esa comunidad se destruye. Y lastimosamente digo yo que es invisible, ¿no? Porque si fuera un aparato como el aparato celular y a través de ahí metemos todos los valores, bueno, resolveríamos el problema inmediatamente. Pero hablamos de realidades, ¿no?, que no son tangibles, pero que sostienen todo el resto. Por eso considero de hablar de transformación educativa sin la axiología es hablar en el vacío. ¿Por qué? Porque son esos principios lo que van a hacer. Yo quiero mencionar 2 o 3 valores que considero fundamental. El valor de la responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Si el paraguayo no aprendemos a dar respuestas a los desafíos que la vida nos pone en las distintas circunstancias, que la sociedad nos pone, porque responsabilidad, según mi maestro Víctor Frank, fundador de la logoterapia, 29 doctorado honoris causa, estamos hablando del hombre el más reconocido del siglo XX, por lo menos en premios. Él decía que la responsabilidad es la capacidad de dar respuesta a las preguntas que la vida nos va poniendo. Es fantástico tener esa mirada. ¿Qué tal si nosotros a los niños al primer grado le enseñamos a cómo dar respuesta a los desafíos que la vida le va poniendo a sus 6 años, a sus 7 años? O a ese adolescente, ¿no?, que de repente se le despierta su mundo afectivo, su mundo sexual, y le planteemos la sexualidad desde la responsabilidad, dar respuesta, ¿no?, a los desafíos y las preguntas que la vida le va poniendo. Otro valor que me parece interesante es el valor el cual tenemos que desarrollarlo los paraguayos, el de la voluntad, ¿no? Nos cuesta, somos apáticos, nos cuesta ser dinámico, nos cuesta transformar, nos cuesta tener metas, nos cuesta procesos, desarrollar procesos, porque hay que perseverar en el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, cuento como anécdota, así como para amenizar un poco esto, me acuerdo una vez aprendí en Italia a conducir auto. Entonces me fui con el instructor, Giuseppe, y Giuseppe me dice, mira, usted puede aprender en una semana o en un mes. Y yo le digo, bueno, yo estoy apurado, en una semana. Bueno, me hizo hacer el curso en una semana, llega el último día y le digo, mira, Giuseppe, la verdad que no me siento seguro, ¿no? Y Giuseppe se mata de carcajada y me dice, claro, dice, pasa que el conocimiento necesita reposar en uno para sentirse seguro después del conocimiento adquirido, ¿no? Terminé haciendo un mes, pero aprendí una lección importante con Giuseppe, ¿no?, que el conocimiento necesita tiempo, necesita asentarse, necesita procesar. Y a los paraguayos nos cuesta. No solamente, hoy día veo que en muchísimos países todo lo queremos inmediatamente. Y la educación tenemos que aprender a procesarlo, y para eso tenemos que desarrollar la voluntad. Y esa voluntad también es cuestión de métodos, es cuestión de técnica, es cuestión de quererlo. Es decir, estos son principios al cual me refiero.
Por ejemplo, nosotros decimos mucho en automático, lo decimos que el paraguayo es resiliente. Yo a veces lo acepto, esa idea, por el tema de la Triple Alianza, la Guerra del Chaco, años de dictadura, acepto. Pero el paraguayo necesita ser activo, ¿no? La resiliencia que vivimos es una resiliencia de la resignación, no nos queda de otra, ¿no? El pueblo judío, y uno de los libros que acaba de mencionar Benjamín Fernández, de lo que publiqué en Logoterapia, Un camino a recorrer, ahí yo hago una comparación entre el genocidio, ¿no? El holocausto del pueblo judío y el holocausto del pueblo paraguayo. 5 años duraron ambos. Segunda Guerra Mundial, Triple Alianza. Y hago una comparación. ¿Qué diferencia hubo entre el pueblo judío y el pueblo paraguayo? Y ahí es donde uno percibe, sí, el tema de la resiliencia, para nosotros es una resignación, a una aceptación pasiva muchas veces ante una realidad. Y eso lo vemos. Nos cuesta rebelarnos, ¿no?, en contra de algo que no va. Nos resignamos. Eso no es resiliencia. Resiliencia te pone en una actitud activa ante la pérdida, ante el dolor. Y nosotros simplemente lo hemos incorporado y lo hemos instaurado en nuestro inconsciente. Y nos ha generado una cultura pasiva en ese sentido. Bien, otro problema que noto es el problema del destino o del sentido, ¿no? Eso lo plantea también Benjamín por ahí en algún libro suyo, ¿no? El tema del destino. El paraguayo vive en el día a día, en su economía, en las cosas que va haciendo, vive en el día a día, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender de los occidentales, causas y efectos, lineal. Tenemos que tener objetivos, tenemos que aprender a tener metas, ¿no? Proyectarnos y saber cómo vamos a llegar a esos objetivos. Otra cuestión, ya solamente el título porque estamos cansados de hablar del tema. Yo me acuerdo todavía en el año 94, 95, lo escuché por primera vez a Benjamín Fernández en una conferencia con el Monseñor Medina en la Universidad Católica y hablaban sobre el tema de la corrupción. Me acuerdo y dije, wow, cuando escuché a Benjamín ahí por primera vez quedé admirado del tema como lo planteó. El problema de la corrupción y la impunidad es algo que hace tiempo ha hecho metástasis, ¿no? Es más, creo que ya forma parte, como yo escribo en alguna parte del libro, forma parte ya casi de nuestro ser paraguayo, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente, pero bueno, hay que ver la realidad. El médico tiene que ver realmente bien qué es lo que le pasa al enfermo para después poder diagnosticarlo. Y esta es una enfermedad muy grave que tenemos, muy corruptos, y una justicia que no logra apararse por sí mismo. Entonces caemos en la impunidad. Un sexto problema que planteo y que hemos tomado conciencia recién ahora es el tema ambiental, ¿no? Y es un problema, y va a empezar a ser un problema cada vez más grave, ¿no? En un país que tiene tanta riqueza, vivimos con tanta pobreza. Un país rico, quizás sea uno de los países más ricos que pueda existir, ¿no?, en cuanto a recursos, y quizás sea uno de los países que vivimos con mayor pobreza. Pero la pobreza es porque nosotros, los paraguayos, hemos creado una sociedad corrupta, una sociedad que no logramos compaginar bien entre nosotros las cosas. Problema de salud física y psicológica. Sí, estamos viviendo y hemos visto, la pandemia, una de las cosas que hizo fue poner en evidencia, ¿no?, nuestros recursos en cuanto a la salud, o el no recurso de la salud, ¿no? Pero no quiero limitarme solamente a la salud física, biológica, también hay muchos problemas, y yo soy un especialista en el tema, problemas psicológicos, ¿no?, y lastimosamente todavía no tenemos los paraguayos la cultura, ¿no?, de acudir a un especialista en el tema de la salud mental. Bien, hasta ahí los problemas. Ahora quiero pasar rápidamente, no sé si puedo seguir, Benjamín, o ya me excedí en el tiempo. Adelante, adelante. Propuesta. ¿Qué propuesta? La primera propuesta, y ahí pienso que todos coincidimos, todo el mundo hablamos de pacto nacional, todos hablamos de asamblea nacional, sí,
fantástico, y hoy se habla de la transformación educativa, y el primer punto que plantea es un gran pacto nacional. Pero ¿qué tiene que ser lo esencial en ese pacto nacional? Yo diría, cosas simples. Los paraguayos no estamos para hacer muchas conjeturas, ¿no? Cosas simples. Elijamos 5 valores, 5 principios sobre los cuales queremos apoyar nuestra forma de convivencia. ¿Qué es eso? Patriotismo, ¿no? Si pudiéramos conquistar nuevamente nosotros el valor de ser verdaderos patriotas, qué fantástico sería, ¿no? Porque un gran problema que tenemos, sobre todo en el ámbito político, es no ser patriótico. Porque el patriota ama a su pueblo. El patriota se juega por su pueblo. Y si pudiéramos introducir en esa gran Asamblea Nacional la palabra patriotismo, ya sería un gran salto. Estos valores que acabo de mencionar, responsabilidad, voluntad, ¿no? Sí, 5 valores, ¿no? Pongámonos de acuerdo en eso, y sobre esos 5 vamos a trabajar en las empresas, en ámbitos políticos, en las empresarial, vamos a trabajar con los militares, en los policías, en las escuelas, en la iglesia, es de esos 5 valores, nada más. Ideas claras, concretas, y ahí vamos. Aunque tengamos que cambiar esos valores quizás después de 2 o 3 años. Otro valor que yo pondría mucho, por ejemplo, es la justicia. Es la justicia. Yo trabajé en Tijuana con el gobernador Eugenio Lordi, Baja California. Trabajé en un proyecto muy interesante que se llamaba La Cultura a la Legalidad, que lo desarrolló Leoluca Orlando en Palermo, en Sicilia. ¿Qué es lo que hizo Leoluca? Desde la escuela empezó a educar a la ciudadanía en las leyes, en el cumplimiento de las normas, en los derechos, ¿no? En las obligaciones. Y así fue desradicando la mafia de Palermo. Hasta ahora sigue siendo gobernador Leoluca Orlando en Palermo. Y tuvo mucho éxito. Y ese trabajo lo hemos hecho, ¿no? Si pudiéramos introducir en el ámbito educativo la cultura de la legalidad, yo estoy seguro que en 5 o 7 años transformamos nuestra educación y nuestra forma de convivir en la sociedad paraguaya. Es cuestión de empezar a tener una visión distinta, a conocer lo que ya se ha hecho en otros lugares, para poder incorporar aquellas cosas que puedan funcionar en nuestro país. Entonces, eso, un primer punto que me parece importante, otorgar una cierta autonomía, ¿no?, a la educación. Una cosa que le decía también a Benjamín, yo apuntaría a una autonomía, como lo hicimos con el Banco Central, la economía, y el cual nos ha sostenido en los últimos 20 años, ¿no? Hoy día uno puede ir a hacer vacaciones en Brasil, en Argentina, y el guaraní tiene un peso, ¿no? O sea, podemos irnos y no tener miedo a tener que gastar, porque el guaraní tiene ahora un valor, ¿no? ¿Por qué? Porque hace 20 años atrás, hace 20 y tantos años atrás, unos paraguayos se pusieron a hacer en serio las cosas, ¿no?, y lograron esa autonomía. Entonces hoy día, en medio de las crisis de los países alrededor nuestro, nosotros por lo menos seguimos sosteniendo eso. Si pudiéramos hacer lo mismo con la justicia y la educación, seríamos Pelé. Sí, lograríamos sacar adelante un país en serio. Si lográramos a darle la autonomía y una mirada estadista a los educadores en el ámbito de la justicia, la hicimos. Es más, yo no digo sacarlo de la política, porque la política está en todas y está bueno que esté en todas, pero sí sacarlo del partidismo político. Es decir, sacarlo del trapo rojo y el trapo azul. Si nosotros lográramos que estas 3 realidades lo sacáramos de ese trapo rojo y el trapo azul, ya la hicimos, a mi criterio. Y eso lo podemos hacer. Y eso tiene que formar parte del Pacto Nacional. ¿Sí? Pero para eso necesitamos próceres en esta época. Personas pensantes, personas que aman su patria, para poder lograr ese gran
cambio que necesitamos hacerlo en poco tiempo. Bien, enseñar métodos de aprendizaje, técnicas para hacer, enseñar a convivir, enseñar a hacer, ¿no? Son cuestiones que se hablan en todo el mundo. El informe de Delors, Sabater, que mencionaba Benjamín, ¿sí? Hablan sobre todas estas, digamos, estos procesos que se tienen que ir dando en la educación, lo cual comparto plenamente. Elegir disciplinas, y acá quiero mencionar algunas disciplinas que yo elegiría para poder tenerlo en cuenta en la educación. La cultura de la legalidad, que ya mencioné, la educación emocional y espiritual, las dos cosas. No confundamos, ¿no? O sea, son dos aspectos de nuestra inteligencia múltiple: la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, ¿no? Hay países como Canadá, Alemania, Inglaterra, que ya empiezan a introducir en las instituciones educativas a cómo desarrollar su inteligencia espiritual. Yo he sido uno de los primeros pioneros que ha publicado un libro sobre inteligencia espiritual en el año 2010. Cuando es en América del Sur todavía no se hablaba de esto, porque fueron los alemanes, los ingleses, los primeros que se han dado cuenta de que dentro de la inteligencia múltiple planteado por Gardner faltaba uno, que era justamente la inteligencia espiritual, que nos ayudaba a trascender, que generalmente se desarrolla en ámbito de la filosofía, de la teología, ¿no? O personas religiosas, pero la religión es un aspecto nada más de la inteligencia espiritual o de la dimensión espiritual del hombre. Yo educaría al paraguayo, porque cuando uno le educa a desarrollar su capacidad espiritual, le educa la capacidad de trascender. Y trascender significa trascender inclusive los condicionamientos que tenemos en la espalda. Tenemos muchos condicionamientos los paraguayos. Nuestra historia, como acabo de mencionar, el partidismo político es un condicionamiento que tenemos. Y si nosotros enseñamos a nuestros alumnos a saber trascender, ¿no? Desde su dimensión espiritual, desde su inteligencia espiritual, entonces vamos a lograr realmente estar al tono de las exigencias de nuestro tiempo. Bien, impulsar la educación en la familia, en la escuela, y acá también otra propuesta que yo haría, de no limitar la educación a una cuestión meramente formal de aula, ¿no? Sí, el aula, la educación formal se ha vuelto, como mencionaba yo hace rato, como una gran bodega, donde hay que meter todo ahí. Sí, la escuela tiene que resolver problemas de salud, problemas de alimentación, problemas psicológicos, problemas económicos muchas veces, como si fuera que la escuela es el único centro donde se tienen que resolver todos nuestros problemas sociales. Y hemos olvidado de lo más importante: enseñar, aprender, educar, ¿no? Qué fantástico sería poder sacarnos, sacudirnos de todos esos problemas para que en la escuela el niño vaya a aprender y que el docente se sienta a enseñar, se sienta libre, en confianza en poder enseñar, que no tenga miedo al abogado que está escondido detrás de cada uno de sus alumnos, ¿no? Qué fantástico sería que le pudiéramos devolver al maestro esa autoridad para que pueda realmente sentirse bien a poder enseñar. Por supuesto, también tenemos que formar también a los maestros. Bien, mejorar la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje. Ya dijimos, impulsar a que los jóvenes y maestros realicen experiencia de pasantía en países avanzados, ¿no? Yo no tenía miedo. 1000 docentes al año que podamos enviar en distintas partes del mundo, ¿no? Bastaría 6 meses, ¿no? O las vacaciones de verano, los 3 meses, que vayan a hacer experiencia en otro lugar, bien hecho, bien organizado, ¿no? Que puedan hacer una pasantía, que vean dónde está parado el mundo en cuanto al conocimiento, a la enseñanza en nuestro tiempo. Y por último, una propuesta que también muchos ya lo han planteado: elevar el presupuesto o destinar a la educación por lo menos del 7 al 10% del PIB, ¿no? Sí, no podemos soñar en todo esto que estamos diciendo si no tenemos también un sustento económico, ¿no? Y no solamente el PIB, hablaría también de todo eso que se malgasta, Yacyretá, Itaipú, y que lo podamos destinar también a este objetivo, si queremos que nuestra patria y nuestra cultura perdure en el tiempo. Hasta acá
esta propuesta. Gracias, gracias de los Santos Lima por esa explicación tan provocativa, por esta charla tan estimulante, que nos lleva a todos a repensar qué es lo que estamos haciendo en materia educativa y cómo podemos cambiarla. Desde San Pablo, el primer comentarista y el primero que hace una pregunta sobre el tema es Víctor Raúl Benítez, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias al doctor Santos Lima. Estoy aquí en un día lluvioso en São Paulo. Y la evaluación el análisis que quiero hacer es el siguiente. Muy oportuno el escenario de cambios mucho más acelerado que él nos plantea en los últimos tiempos, que ya no es cada 100 años o 500 años, sino que los cambios se vienen cada 10, cada 20, cada 30 años, cada 3 años. ¿Por qué no? Y él hablaba de la caída del muro de Berlín, luego habló de las Torres Gemelas, de la globalización y de un tema muy importante, la irrupción de las mujeres en la vida social, política, económica de una manera diferente. Y por último, el tema ecológico, no menos importante, que plantea el doctor, y se refiere a lo que yo llamo la era del antropoceno. Las Naciones Unidas también lo llama así, que es la presión antrópica que está generando un gran cambio climático por efecto del hombre sobre la naturaleza. De todos esos cambios, mi pregunta es, ¿cuál es el cambio que más afecta al Paraguay? La globalización, la caída del muro de Berlín, la cuestión femenina, etcétera. Esa es mi pregunta concreta. Porque la globalización, por ejemplo, que generó que rápidamente se globalizara esa crisis financiera del 2008 y se transmitiera a la economía real, no llegó al Paraguay. Porque el Paraguay es un país orgánico, no está muy conectado a los grandes mercados internacionales. Es uno de mis puntos de vista alrededor de los cambios. Lo que quiero escuchar es del señor Santos Lima, del doctor, cuál es el cambio que más afecta al Paraguay en particular. Gracias. De los Bien. Santos te escuchamos. Sí, yo creo que el tema de Internet es algo que afecta muchísimo. Lastimosamente, la afectación es más, a mi parecer, es más negativa que constructiva del Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos gestando una generación, como decía un poco, una masificación, ¿no?, de personas sin criterios, ¿no?, sincretistas. Entonces, eso es un problema real, ¿no? Es un problema real porque perdemos nuestra identidad, perdemos nuestros principios, perdemos nuestras proyecciones, perdemos nuestra cultura, ¿no?, al no tener criterios propios, ¿no? Y desde ese punto de vista, también después muchos otros efectos que está produciendo en el lenguaje, en la forma de comunicarnos, valores, etc., ¿no? Yo creo que el tema de Internet, de todas partes, pero en Paraguay particularmente, ha producido y está produciendo efectos muy complicados. Y al mismo tiempo, no tenemos una infraestructura a nivel de Estado, ¿no?, que nos pueda acompañar en la educación, y lo hemos visto, se ha desmantelado esa realidad durante la pandemia. O sea, hasta hoy no podemos realmente hacer algo bien hecho, pedagógico, metodológico en la educación, ¿no?, al no tener como Estado una infraestructura propia para llegar realmente a los alumnos de buena forma en la educación. Yo tengo un hijo en Córdoba, 10 años. El chico a los 10 años, y en esta pandemia le pusimos a la hermana mayor a acompañarla, y el chico aprendió, no diría mucho más, pero aprendió bastante más de lo que aprendía yendo a la clase, porque teníamos la posibilidad de ponerle a alguien que la acompañara, como una especie de tutor, ¿no? Pero también la forma como se han hecho las clases en otros lugares han sido mucho más eficientes, mucho más eficaces, ¿no? Y ha ayudado que realmente en muchos casos no se perdiera lo que implicaba el aprendizaje, ¿no? En Paraguay no tenemos infraestructura y estos 2 años podemos hablarlo como pérdida.
Ignacio Núñez, del Aerópago Cordillerano, está también con nosotros, él es filósofo, y ha habido varias referencias a clásicos como Nietzsche, como Wittgenstein, que decía que el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. Esa era la expresión del gran filósofo austriaco. Hay una expresión dominante en la participación del licenciado de los Santos Lima que está rodeando mucho acerca de la cultura y de nuestra manera de ser de paraguayos, que es la abulia, que es una palabra que significa falta de voluntad o de energía para hacer algo o para moverse. Y los sinónimos de la palabra abulia son apatía, displicencia, impasibilidad, indiferencia, desinterés, desánimo, desgano y dejadez. ¿Cuánto de esto, Ignacio Núñez, tiene que ver con las cosas que escuchaste de la expresión desde los Santos Lima? Tu tiempo para el comentario y para la pregunta. Bienvenido desde KQP. Muy bien. Buen día, doctor. Buen día, doctor de los Santos. Un gusto de escucharle siempre. Yo quisiera iniciar con un pequeño texto que aparece en el proyecto pastoral de los obispos del Paraguay de la década de los 60. En el prólogo dice así, o al menos así casi textualmente. El paraguayo carga sobre sus espaldas las pesadas cargas de sus sueños y anhelos casi siempre frustrados. Por eso ha desarrollado la burla y la ironía como mecanismo de defensa y venganza contra sus verdugos. Decía algo así textualmente, haciendo alusión a que este pueblo que se predisponía para constituirse, digamos, de alguna manera en una de potencia en la región, en el momento cuando iba a emerger hacia, digamos, un horizonte apoteótico, aparecen las guerras o siempre cuando se predispone a crecer, alguna u otra catástrofe aparece para oponer resistencia. Entonces, eso ha hecho, digamos, ha contribuido a construir esta manera de ser sin idiosincrasia del paraguayo para ser como es, ¿sí? Determinista, pesimista, en gran medida. Doctor, yo quisiera hablar sobre su texto, Educar para la Trascendencia, y quisiera partir con la idea de uno de mis grandes maestros, creo que es conocido usted, un gran tomista, un gran filósofo, Juan Ramón Cano Montañía. Fue mi profesor en Filosofía de la Educación, y él hacía esta sentencia con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. El gran problema del sistema educativo y también de los partidos políticos es la ausencia de una antropología. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de ciudadano es el que queremos para nuestra sociedad? Y en ese sentido hay un gran problema, porque la educación paraguaya, el sistema educativo paraguayo está orientado hacia una educación técnica. Y básicamente vamos matando o hemos matado las humanidades. Y como sabemos, la técnica y la educación tecnológica no se piensa a sí mismo como diría Heidegger. Hay una anécdota que quiero comentar que me llamó mucho la atención cuando a Albert Einstein le preguntaron ¿qué es la física? Y él respondió esto: yo no sé qué es la física, yo hago física. Pero podemos preguntarle a Karl Edmund Popper, mi amigo, el filósofo de la ciencia. Entonces, doctor, estamos en un grave problema porque nuestro sistema educativo es estrictamente técnica y se le forma a nuestros futuros ciudadanos en función lo digo a no pensar, pero a ser una especie de esclavo del sistema en que entra en un mecanismo en que es totalmente técnico, produce, consume, y es lo que es, digamos, el hombre unidimensional de Marcuse. Entonces, doctor, cuando usted afirma en su libro Educar para la Trascendencia, ¿a qué se refiere cuando afirma cómo se entiende la trascendencia en la educación? O sea, ¿hacia qué trascendencia? Entendiendo que la educación técnica no se encierra en un inmanentismo, o sea, nos reduce a un materialismo,
y nos olvidamos de la trascendencia. Eso uno, doctor. Y lo segundo, ¿cómo recuperar el valor de las humanidades en nuestro sistema educativo? Bien. La primera cuestión, gracias por la pregunta, gracias por haber leído el libro, ya eso hay que agradecer hoy día. El tema antropológico es un tema central, ¿no? Porque te define qué tipo de persona, qué tipo de familia, qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo eso son construcciones que hacemos los seres humanos. Y el ser humano tiene una identidad, ¿no? Y ahí, en el texto, yo planteo, ¿no?, el antropológico partiendo de Frank, partiendo de Buber, bueno, muchos humanistas, personalistas, existencialistas, planteo el concepto de que hay que tener en cuenta, en la mirada antropológica, hay que tener en cuenta 4 dimensiones importantes. La dimensión físico, la dimensión psíquico-emocional, la dimensión social, el vincular, y la dimensión espiritual trascendente. Si nosotros, desde la educación, tenemos bien claro la mirada antropológica y estas 4 dimensiones del ser humano, ¿no?, y educamos, ¿no?, al niño, al joven, a tener en cuenta esas 4 dimensiones, ¿no?, vamos a tener una persona sana, una persona equilibrada, una familia estable, una sociedad que sabe hacia dónde caminar, ¿no? Cuando yo hablo de la palabra trascendencia, me refiero desde la mirada logoterapéutica, que es la que yo ejerzo y la especialidad que tengo, me refiero a esa mirada de Víctor Frank, que estando en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, él hace esta experiencia de la libertad interior a pesar de estar en un campo de concentración. Es decir, uno es capaz de trascenderse aún en medio de condicionamientos, aún en medio de tantas limitaciones. Si nosotros lográramos transmitir, ¿no?, al otro que tiene esa capacidad, que tiene esa posibilidad de trascender su condicionamiento histórico, cultural, alimenticio, legal, político, ideológico, etcétera, partidista, ¿no?, esa persona, si logra entender que tiene la capacidad de construir conductas propias independientemente a factores causales, ¿no?, que pueden ser de la más variada, pero a su vez tiene la capacidad, porque tiene la conciencia, porque la educación, no tenemos que olvidar que la educación no es simplemente transmitir conocimientos y nociones, también tiene el compromiso de afinar y sensibilizar la conciencia, de manera que la persona pueda percibir ciertos valores que están encerrados detrás de la circunstancia que les toca vivir, ¿no? Sí, entonces esta trascendencia o este educar, desarrollar su capacidad integral, lo que vamos a hacer es que esa persona pueda luchar a trascender esos condicionamientos. Nació pobre, nació humilde, nació con ciertas dificultades físicas, etcétera, pero tiene la capacidad de poder superar. Conocemos muchas historias de muchas personas que han tenido esa capacidad, que en algún momento se encontraron, ¿no?, con esa experiencia trascendente y han logrado trascender sus condicionamientos. Si eso nosotros lográramos transmitir en las aulas, vamos a cortar por lo menos 30 años de atraso que tenemos. Gracias de los Santos Lima. También nos da mucho gusto en otra parte del mundo, a más de 14.000 kilómetros de distancia de Paraguay, dar la bienvenida a un maestro paraguayo en Vannes, en la Bretaña francesa, ahí en ese territorio bastante espectacular que tiene Francia, que tiene muchos años enseñando en esa parte del mundo. El maestro Isidro Guerrero Cabrera es de Itagüá y se encuentra viviendo una experiencia cultural desde hace más de 3 décadas en Francia. Y con él solemos conversar mucho sobre las nuevas tecnologías, las nuevas maneras
de aprendizaje y de conocimiento que tienen en Francia. Me llamó la atención que Francia volvió a los dictados hace muy poco tiempo y diciendo que con eso se promueve la atención, se promueve la escritura, se promueve la memoria. Y sobre eso también estuvo siguiendo de cerca toda la conferencia del licenciado de los Santos Lima. Y le doy la palabra al comentario de Isidro Guerrero Cabrera y su pregunta. Bienvenido, Isidro. Buenos días, señor Benjamín Fernández Bogado. Mis buenos días y enhorabuena al licenciado Santos de Lima. Es muy interesante la ponencia del licenciado Santos de Lima sobre la situación global de la educación en Paraguay. Hace, como usted dice, más de 3 décadas que yo estoy aquí en Francia viviendo y participando con mi modesto trabajo de docente en el porvenir de la quinta potencia mundial. Si algo debo apreciar en la ponencia del licenciado Santos Lima, son 2 puntos. En primer lugar, la autoestima. Los paraguayos tenemos poca autoestima en realidad, y eso se refleja en nuestro modo de ser ñane tinduñan de paraguayo cuando estamos, no tenemos esa capacidad de mirar de frente a las personas, por un lado. Y por otro lado, mi pregunta concreta es ¿qué método aplicar, qué camino o vía emprender, licenciado Santos Lima, para lograr un país en serio en 5 años? Porque vino un presidente, que me acuerdo, Guasmosi, que quería adelantar 50 años en 5 años. Claro, tal vez para él y su familia y su entorno adelantó él 50 años en 5 años. Necesitamos de algo, o necesitamos de alguien para ese adelanto en 5 años, para ponernos, para actualizar el Paraguay en 5 años. Necesitamos de algo o de alguien. Necesitamos de quién o de quiénes. Porque ¿cómo emprender el cambio en el Paraguay cuando que sabemos que nuestro país es un apayumay, es un yaboray, donde todo está imbricado, concatenado, donde quienes manejan los hilos del poder en absoluto están interesados que el paraguayo se despierte, que el coenyú llegue a cada hogar paraguayo? Qué fantástico escuchar el guaraní desde Francia. Muy bien, muchas gracias. Yendo directamente a la pregunta, en 5 años, ¿algo o alguien? Yo creo que todo, ¿no? Necesitamos algo que sería un proyecto serio, que abarque buena gestión, que abarque una administración real, económica, en que se pueda invertir, y que abarque buenas decisiones. Las decisiones las hacemos los seres humanos. Y ahí, el segundo punto, alguien. ¿Sí? Referentes que nos transmita confianza, referentes que nos transmita coherencia, referentes que sepan hacia dónde encaminar el barco. Y no solamente una persona. Lastimosamente, el otro día, haciendo yo un comentario en Twitter de Benjamín, decía, tenemos una cultura muy verticalista que no nos habilita esa facultad de poder ser protagonista socialmente, porque dependemos siempre del cacique. Entonces, ese alguien, más bien yo pensaría en una colectividad de personas, una minoría quizás, pero una minoría pensante. Otra cosa que yo decía a Benjamín, me gusta mucho el contexto que él genera, justamente acá con la presencia de Isidro se ve eso, que genera una especie de usina intelectual a su alrededor, ¿no? De personas pensantes. Y le decía, no tenemos que tener miedo a la palabra élite. Sí, que haya personas, alguienes, que se ponen a pensar juntos el país que queremos, ¿no? Y entonces es un algo y un alguien. Entonces ahí decía, en 5 años, planteaba el profesor, ¿qué método aplicar?
yo al final de mi ponencia había mencionado ocho propuestas, ¿no? Quizás algunas de ellas se pueden volver a repetir, ¿no? Un método es justamente elegir los valores, los principios sobre el cual queremos encaminar la educación, ¿no? Y ahí entra lo antropológico, lo social, lo familiar, etc. Proyectar a abrir nuestras fronteras, ¿no? Enviar a nuestros jóvenes a hacer experiencias fuera del país, ¿no? Sí, el solo hecho de ir a respirar, a conocer, a ver otras cosas, eso produce una cantidad enorme de aprendizaje, despierta, estimula metas, objetivos, sentido en la vida, ¿no? Y eso lo sabemos aquellos que nos hemos formado en otros países del mundo. Lograr que nuestros docentes, nuestros maestros se puedan capacitar, ¿no? Y una cosa que yo, haciendo un poco enganche con lo que decía Benjamín acerca de Francia, que está regresando a lo real, digamos, ¿no? Queriendo dejar de lado lo virtual quizás, que me parece fundamental, ¿no? Que logremos de algún modo a la existencia, como diría Heidegger, el ser ahí, el ser que experimenta las cosas. Creo que un método de nuestra educación tiene que volverse otra vez existencial, es decir, hacer la experiencia real de lo tangible en cuanto al conocimiento, ¿no? Ese hecho de la pizarra y demás, que hoy día ya no se usan en otros lugares, sirve de algún modo, y eso quizá el profesor Isidro me va a poder avalar, sirve también para que el que va aprendiendo tenga tiempo para procesar, ¿no? Exacto. Sí, la lentitud de la existencia, la lentitud del hacer, ayuda a un buen procesamiento, y ese procesamiento hace que construye la persona, ¿no? Va más allá del simple conocimiento, sino que construye el ser de la persona. Por lo tanto, yo diría que hay métodos, y son métodos que simplemente hay que aplicarlo, ¿no? Ya están, hay que aplicarlo. El profesor de los Santos Lima en este tercer encuentro de Univerano, hablando sobre el tema de principios y valores y el gran problema que tenemos los paraguayos, que todavía no logramos entender el valor de la educación. Hay una cuestión sorprendente también sobre esto, licenciado de los Santos Lima, que es el hecho que cuando los paraguayos nos dimos cuenta que la educación era un valor trascendente en nuestras vidas, nos fue muy bien. Hay una carta maravillosa de Estigarribia a su madrina de guerra, en donde le dice de que realmente toda su obra en el campo de batalla, en los campos de Marte, como dirían los franceses, se daba en el territorio del conocimiento, porque todo lo que él era como general al frente del ejército paraguayo en campaña, se lo debía a su maestro, que era nada más y nada menos que Moisés Bertoni. Su madrina de guerra era su viuda. Él primero, antes de ser militar, fue perito agrícola en la Escuela Nacional de Agricultura, donde su maestro fue este suizo universal. Y pasó lo mismo también. Hay una historia maravillosa, este gran premio Nobel francés, en que le agradece a su maestro argelino, en donde le dice: yo no hubiera ganado el Nobel si no hubiera tenido a ese maestro que tomó la mano de ese niño pobre francés en Argelia para hacer realmente lo que pudo haber sido. O sea, los maestros eran realmente trascendentes e importantes en la historia de los pueblos. No sé si Marta Fernández se encuentra en Carolina del Sur. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. ¿Pueden escucharme? Puedo escucharla, pero necesito verla, porque si esto está transmitido por televisión, tendría que agregarlo al video. ¿Puede hacerlo? Voy a ver un ratito. Bueno, mientras tanto les sigo contando de que uno de los grandes retos, indudablemente, profesor de los Santos Lima, era que cuando creímos en la educación a los paraguayos no fue bien. ¿Cómo es la educación en Estados Unidos? Usted es maestra en esa parte del mundo y usted se queja mucho de sus alumnos y se queja casi de las mismas cosas que tenemos en el Paraguay. ¿Cuáles son los grandes retos educativos y cuál es la pregunta a nuestro invitado de hoy de los Santos Lima? Buenos días, Marta. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días de los Santos, buenos días a todos. Un día muy frío en Carolina del Sur. Recién estoy volviendo de
10 días de COVID-19, que yo enseño inglés como segundo idioma a los chicos recién llegados, a los inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos. La mayoría de mis estudiantes no hablan español como primer idioma. Ellos son de Guatemala. Ellos tienen diferentes dialectos y 80% de ellos no ha ido a la escuela, no ha tenido una educación formal, no ha ido por una razón de que no pudieron o no quisieron, o una mezcla de los dos, ¿verdad? Y más la pandemia, ¿verdad? De 2 años. Y entonces tenemos estudiantes que están en sexto, séptimo grado, que no saben escribir ni leer ningún idioma. Esa es la realidad que tenemos. Está hablando usted de un país del primer mundo y hay niños y jóvenes de 7 años que no saben leer ni escribir en Carolina del Sur. 14 años. Tengo chicos también de 17 años que no saben leer ni escribir en su primer idioma y quieren que aprendan el inglés. ¿Y cuál es el mayor drama educativo de Estados Unidos? Que puede elegir a Donald Trump teniendo 80 de las 100 mejores universidades en ese país. Creo que tenemos muchos de los dramas en común que la realidad, yo llamaría realidad, ¿verdad? La realidad igual como los demás, como todo el mundo, ¿verdad? Tenemos estudiantes que vienen a nosotros que están totalmente bombardeados con la media, que viven con el celular, ¿verdad? Porque los chicos llegan de manera ilegal a los Estados Unidos. El primer día no tienen celular. El tercer día, en mi escuela, ya tienen. Yo no les permito usar el celular. Ellos les pongo una canastita y ellos saben que tienen que dejar allí. Eso fue un problema porque los otros maestros les dije, no, ustedes me tienen que ver si tienen 6 sentidos, si tienen 7, los necesito como esponjas. Ustedes me tienen que mirar, yo los necesito acá, en la inmediatez, ahora. Yo digo, ¿qué es eso? Hay mucho, ¿verdad? Y para todos, ¿verdad? Vienen muy ansiosos, también vienen enfermos. Este COVID que yo tengo y le transmití a mi esposo fue por eso. Vinieron 2 estudiantes con COVID y enfermaron a las 4 maestras que los vemos todos los días. Estuvimos enfermos. Esa es otra realidad también en este momento. No saben leer, no saben escribir, no saben jugar, porque es como un juego ser estudiantes, ¿verdad? No pueden quedarse sentados más de 1 minuto. No saben ni agarrar el lápiz. Pero hay otros que sí. Están haciendo, ellos no saben sumar ni restar. No saben, por ejemplo, la línea numérica negativa y positiva, no pueden entender eso. Yo cada día que le digo 7 por 7, pues yo le hablo en español. Me tienen que responder así como mi papá me enseñaba y tienen que pensarle, no me importa, piensen, cuente con sus dedos, no tengan pena por eso. Esa es la realidad. Y es un poco difícil, pero tampoco no sabemos, Benjamín, hasta qué punto. Yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes quieren ser? Ellos dicen, no sabemos. Ellos no tienen esa idea de qué es lo que pueden ser. Ellos vienen de una realidad que es muy diferente que la gente de la clase media, ¿verdad? Y yo te estoy hablando de la clase media, por ejemplo, porque yo tengo estudiantes mexicanos que vienen de México y que están a la altura de los demás estudiantes norteamericanos, ¿verdad? No en el idioma, pero sí en el conocimiento. Y ellos se caen, se llama fall in the cracks, se caen ahí en el agujerito. Y nadie, ya no se recupera. Yo pregunté a mi jefe, le dije, ¿qué vamos a hacer con él? Y me dice preguntarle a fulana de tal. Fulana de tal sabe menos que yo. Y me dice, yo no sé. Es decir, nadie quiere, o si no te dicen, vamos a hacer una reunión, porque siempre, no sé quién dijo, cada vez que no se quiere solucionar algo, se dice, vamos a hacer una reunión. No existe. Entonces ese chico, ¿qué pasa? Ya no quiere venir, ya se va. Y estos estudiantes míos también vienen a estudiar hasta las 4 de la tarde y luego se van a trabajar en las polleras. Ellos llaman polleras, donde matan a los pollos. Y se trabajan de allí de 5 a 11 de la noche.
Y yo les digo, hay un programa que se llama Rosetta Stone, que es para aprender el inglés, y yo les dije, porque yo fui la primera maestra en este sistema que les conseguí, yo tuve que pelearme, porque es caro. Y yo les dije, necesitan ellos pueden, así como con la computadora, ustedes tienen su teléfono, pongan acá su headphone o lo que sea, y escuchen, aprendan inglés en ese momento, mientras están matando pollo o lo que sea, ustedes están escuchando, repitiendo. No es fácil, especialmente para profesores que les importa, ¿verdad? Porque eso es el otro lado. No es tanto el educando, es el educador también, ¿verdad? Porque tiene que ser una sinfonía armónica entre los dos. Tanto el maestro tiene que dar, pero tampoco no puede, porque no se le puede pedir tanto al maestro, ¿verdad? Exigir tanto como que te piden demasiado a nivel administrativo para lucir bien, porque eso es lo que pasa. Es también que el alumno quiera aprender y que uno quiera enseñar. Eso es cuando es una fantasía, es una armonía de lo que uno quiere hacer. Es una historia de amor y de pasión y con eso conlleva todo, ¿verdad? Creo que yo tengo 23 años enseñando, 3 años enseñando idiomas en Paraguay y acá el resto acá enseñando idiomas. Y es una lucha. A veces te cansa. Gracias a usted por su intervención desde Carolina del Sur. Esa lucha de los Santos Lima en materia educativa en el Paraguay debe ser enfocada hacia dónde, porque algunos dicen tenemos un gran problema con muchos maestros que ingresaron a la tarea docente sin tener el verdadero interés en hacerlo. Dicen que en Paraguay las 4 profesiones más importantes están en manos de perdedores sociales, de social loser, aquellos que no pudieron ser otra cosa más que maestros, los que cuidan la cabeza, los curas que cuidan el alma, los policías que cuidan las calles y los militares que cuidan las fronteras. ¿Es así, profesor de los Santos? No, sin lugar, primero quiero hacer un comentario acerca de la profesora sobre los procesos que observa en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que una de las cosas en el cual nos encontramos en este momento, nos debatimos ante una palabra que tiene entre la evolución y la involución, ¿no? Hay 3 autores muy interesantes, Marcuse, que habla de la unidireccionalidad, ¿no?, en la que nos encontramos, un Humberto Eco, que habla a pasos de cangrejo, ¿no? Si estamos volviendo para atrás, un Lipovetsky, que habla de la era del vacío, ¿no? Sí. Sin lugar a duda, nos encontramos en esa tensión entre la evolución y la involución, ¿no? Sí. Y hay posturas divergentes entre pensadores de muy alto calibre y entre espíritus muy formados también, ¿no? Si estamos avanzando o más bien como humanidad estamos retrocediendo. Y ese es un poco el planteamiento que se da no solamente en Paraguay, en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una especie de automatismo, hay una especie de masificación en las cosas que vamos viviendo a nivel mundial. Cito solamente esos libros porque son aconsejables para su lectura. Y en relación al planteamiento de Benjamín, no, sin lugar a duda, uno de los dramas que tenemos en Paraguay, siempre quizás por no tener una sociedad organizada, no tener una economía en el cual uno pueda apoyarse. Entonces, ¿qué pasa? Que desaparece también la vocación, la búsqueda de una vocación real en las cosas que uno hace, ¿no? O sea, ¿por qué uno se mete en estos ámbitos que decía la educación, los profesores, en la policía, en temas militares? ¿Por qué? Porque le da un sustento económico, una seguridad económica, ¿no? Es lo único que le atrae, digamos, ¿no? Y ahí desaparece el concepto de la vocación, ¿no? Y yo creo que eso son una de las realidades que tenemos que enfrentar, porque por ahí pasa nuestra identidad, pasa nuestra organización, pasa la sobrevivencia, ¿no?, de tantas cosas que realizamos en la vida. Entonces, sí, seguramente yo me muevo mucho en el ámbito de la salud y en el ámbito de educación, y he visto también, sinceramente, tengo que hacer también mención, he visto muchos maestros, muchas personas en el área de educación que se juegan
por sus alumnos, que quieren hacer bien las cosas, ¿no? Que tienen deseo, pero lastimosamente no tiene el soporte económico, la estructura que pueda acompañar el trabajo que realizan, ¿no? Entonces terminan haciendo mal lo que tienen que hacer bien, ¿no? Porque no hay recursos o definido y hace que tengan que hacer de todo, ¿no? Y al final no hace bien ninguna de las cosas. Pero hay personas, ¿no? Basta que organicemos mejor nuestra estructura social, nuestra estructura económica, para que eso se vaya dando. De los Santos Lima hay muchos que dicen que también las escuelas deben recuperar su verdadero rol, que es el de enseñar. Hay maestros que se quejan mucho que tienen que hacer de psicólogo, de familias fracturadas, de situaciones en las que algunos de los padres tuvieron que viajar a España, a Argentina, a Estados Unidos y dejaron al cuidado el hijo de la abuela o de los tíos. Hay un problema también de alimentación. Dicen, ¿por qué la gente va a la escuela en el Paraguay para comer? Eso me imagino que pasará también en Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿y qué pasa en los días en que no hay escuela? ¿No comen? ¿Cuál es el tema allí en ese momento? Y hay muchos que también dicen que los minerales en el cerebro son los que se han acumulado durante los primeros 5 años de la edad de cualquier niño y que cuando llega ya sin varios de esos minerales la cosa se vuelve complicada y difícil. Este tema de cómo lidiar con niños de familias fracturadas, divergentes y también mal alimentadas. ¿Qué presupone eso para la educación en el Paraguay? Sí, la verdad que ahí entramos ya en el hueso de nuestros problemas, ¿no? Sí, hay que reconocer, tenemos muchos alumnos en nuestros salones de clase que teniendo padres vivos, pero viven como huérfanos, ¿no? Sí, la figura del adulto, la figura del Estado, no existe, se ha perdido. Entonces, el chico tiene que sobrevivir, ¿no? Y lo que hacemos es darle una mínima garantía de sobrevivencia, ¿no? Eso es una realidad. Quizás no sea una realidad en la clase media alta, pero la gran parte de nuestra población nacional sufre esa realidad. Y es cierto, el tema de la alimentación es fundamental. Si uno ha perdido el proceso biológico, evolutivo normal de alimentación, de nutrición, de todas las cosas, en la primera etapa de la vida, ¿no? Es muy difícil posteriormente recuperar, ¿no? Porque son cosas que quedan estigmatizadas en el cuerpo, y no solamente en lo psicológico, porque Freud también ya hace 100 años atrás nos recordaba, ¿no? Fue el primero que instala la importancia de los niños, la importancia de las etapas en los primeros 5 o 6 años de la vida de la persona, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Entonces, si nosotros no damos garantía a nuestros niños en esa etapa, va a ser muy difícil después lograr que esos puedan repuntar. Lo lograremos con las otras cosas que dije anteriormente. Sí, podemos transmitir una inteligencia espiritual, una inteligencia que le ayude a trascender sus condicionamientos, inclusive físicos, muchas veces. Y acá hay una cosa importante, me parece, ¿no? El tema, esto que decía, la alimentación, la inmigración, ¿no? O sea, lastimosamente estamos en una sociedad rota, ¿no? Una sociedad rota en cuanto a la familia, ¿no? En cuanto a la comunidad. Sí, hoy día, nosotros que hemos vivido hace ya poco de años, nuestra infancia se daba en contexto familiar, se daba en contexto de comunidad, de barrios, de amigos, ¿no? Antes, si una persona, como un trapecista, yo digo, ¿no? Cuando una persona, hace 30, 40 años atrás, si ese trapecista caía, tenía una red de contención debajo. Tenía el tío, la tía, la prima, el abuelo. Había personas que contenían. Hoy día, ese mismo trapecista, si cae, cae, y no hay nadie debajo que le pueda acoger, ¿no? Y eso también es una realidad de una sociedad rota, ¿no? ¿Por qué? Porque esos niños, si caen, caen. Y caen en droga, caen en alcohol, caen montones de adicciones que lastimosamente pululan por todas partes. Ignacio, con respecto al tema de la educación, ¿crees que filosóficamente
es trascendente e importante como le asignamos o decimos y repetimos eso porque es una especie de mantra, que si decimos muchas veces educación, 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 ¿alguna vez seremos educados? Una diatriba, doctor, respecto a lo que sostenían, a lo que se sostiene comúnmente, como que la educación va a salvar al pueblo. Yo no creo que la educación va a salvar al pueblo, porque la educación no es un fin en sí mismo, así mismo como la política o cualquier otro elemento de uso del hombre. Lo que yo creo, desde mi lectura, desde una perspectiva filosófica, es que las personas educadas van a generar, digamos, cambios y pueden ser o pueden llegar a ser protagonistas para salvar a la patria, como bien sostiene el doctor de los Santos Lima. Son las personas las protagonistas o los agentes de cambio. La famosa diatriba de que los hombres y las instituciones, los hombres pasan y las instituciones quedan. Y la verdad que no es tanto así, doctor, porque en el fondo, si hay instituciones como las que hay, es gracias a que hubo hombres como las que hubo. Entonces, la educación, doctor, sin duda es importante, es muy importante, pero los agentes de cambio son las personas. Por eso vuelvo a esta cuestión de las humanidades y de la antropología en la educación o en el sistema educativo y la necesidad de incluir más materias filosóficas o más filosofía en todas las materias, en todas las materias y en todas las carreras, la necesidad de meter más filosofía y humanidades. Porque, y voy a remitirme rápidamente a esta cuestión de cuando se le plantea a los miembros de la Escuela de Frankfurt, ¿qué se puede hacer para cambiar, para solucionar la era posmoderna, en el que ya nadie piensa, en el que ya nadie se cuestiona, ya nadie confía en la razón? Y lastimosamente no es una respuesta que uno pueda dar así de simple, ¿no? Como ir a una farmacia y tener la solución para esto. Y no es así. Lo que hay que hacer, doctor, o lo que propusieron ellos es hacer lo que la razón se olvidó de hacer. ¿Y qué es lo que hace la razón? Y criticar, doctor, cuestionar. Entonces, definitivamente la educación es el camino, pero por sobre todo los ciudadanos educados, las personas educadas que estén en los lugares de decisión importante para nuestro pueblo. Esa un poco sería mi apreciación, doctor. Muy bien, vamos hasta Francia. Isidro Guerrero Cabrera, con una última pregunta o algún tipo de comentario para nuestro invitado de hoy. Isidro Guerrero Cabrera, ¿se encuentra en línea? Sí, estoy en línea, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, pero no lo vemos. Un ratito, entonces, sí, hoy estoy de vuelta. Sí. ¿Alguna pregunta o comentario final? Sí, en realidad había olvidado mencionar el segundo punto de la ponencia del licenciado de los Santos Lima, que se refiere al bilingüismo. Yo tuve muy buenos formadores, muy buenos mentores, entre ellos puedo citar al padre César Alonso de las Heras, de la Congregación de los Sagrados Corazones, del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrán, del Colegio San José, y decía el padre Alonso que en el Paraguay nadie pierde ni gana reputación, por un lado, y por otro lado también decía que el Paraguay a veces no somos ni chicha ni limonada, y yo un poco parafraseándolo a él, suelo decir que en Paraguay no hablamos ni castellano ni guaraní, sino un yo para. Entonces, yo pienso que una de las tareas que tenemos que tener en perspectiva de realizar es aceptar, valorar y poner en práctica esa riqueza que tenemos y que despreciamos, como tantas riquezas como la hidroeléctrica que tenemos o los yacimientos de mármol que tenemos, pero los convertimos, como usted dice en su libro, en cal. Entonces, esa riqueza de bilingüismo que tenemos, debemos apoyarlo y valorarlo. Como última pregunta, yo quisiera hacer la siguiente. Sabiendo cómo el paraguayo es apático, abúlico, indiferente, como la paraguayo y antes de Huila cuando le embretamos. Entonces,
¿Cómo? Yo estoy preocupado realmente, señor Fernández Bogado, como usted bien lo sabe, y lo mismo se lo digo al licenciado de los Santos Lima, de los Santos Lima, ante esa pasividad. Yo quisiera que hubiera alguien que encabezara una gran revolución, una gran sublevación pacífica al estilo Gandhi en la India, para que podamos sacudirnos, como usted también pregona en su libro, a sacudirse, que yo tengo como libro de cabecera, entre los tantos libros que tengo, a sacudirnos de tanto viroreí, de tanto teco y del paraguayo, para que podamos construir un Paraguay serio y que podamos entrar efectivamente en el concierto del resto de los países modernos, serios y que se preocupan por el desarrollo integral de sus habitantes. Gracias al maestro Isidro Guerrero Cabrera desde Bretaña Francesa. Vamos a Estados Unidos, Carolina del Sur. ¿Cuál es la última reflexión que quiere hacerle a nuestro invitado de esta mañana en Univerano, Marta? Nada, solamente muchas gracias por su participación. Ojalá que usted pudiera, gente como ustedes, ir a hablar a los estudiantes, ¿verdad? Que sea por Zoom, que ellos que entiendan que no están solos. Esa yo digo que es la soledad del maestro, al menos acá. Uno cierra la puerta y uno está solo sin encontrarse, sin poder hablar con sus compañeros de trabajo, porque acá uno tiene 20 minutos para estar, ¿verdad? Para irse al baño, para cocinar, calentar su comida. Esa solidaridad y el conocimiento entre los colegas es muy importante. Creo que eso es lo que falta. Gente como ustedes, ¿verdad? Que vayan y hablan, que digan, ¿saben qué? Este es un tema que vamos a hablar sobre la comunicación, sobre la filosofía, mostrar, por ejemplo, este señor que está en Francia, que es bilingüe y que miren lo que pueden hacer. Ahora será trilingüe, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer con el idioma y a lo que lo puedan lograr? Tenemos que mostrar más gente positiva, gente de carne y hueso, no la gente que se hicieron las plásticas, gente rica y compañía, ¿verdad? Gente que son reales, ¿verdad? Esa es mi opinión. Y muchas gracias de los Santos. Gracias a ti, también de Carolina del Sur, desde Francia. Y tiene la última intervención nuestro invitado de hoy, que ha dado una magnífica exposición y nos ha sacudido profundamente sobre las cuestiones educativas. Con usted, licenciado de los Santos Lima. Sí, quiero terminar esta hermosa mañana con ustedes, reflexionando sobre un hecho histórico de nuestro país y que ojalá lo podamos volver a repetir en esta década. Hace 100 años atrás, Paraguay tuvo los grandes líderes. Ha tenido muchos buenos líderes en la década de los 1920 hasta la Guerra del Chaco. Y personas pensantes y personas estadistas. Elige allá, bueno, un montón de gente. Ojalá 100 años después volvamos a repetir esa historia. Lastimosamente, esa generación quedó medio truncada con la Guerra del Chaco, pero gracias a ello también pudimos ganar la guerra. Ojalá 100 años después podamos sentarnos juntos, patriotas, pensantes, que aman su patria, que quieren hacer seriamente las cosas con responsabilidad y podamos sacar adelante un país, ¿no? Este país necesita de próceres, necesita de gente que realmente se juegue por la patria. Y respondiendo directamente a la pregunta de Isidro, ¿no?, acerca de qué hacer con este hombre apático, ¿no?, el paraguayo, cuando encuentra un líder que le transmite mística, que le transmite coherencia, que le entusiasma, se alinea, y se alinea rápido, y obedece, y hace, ¿no?, y transforma, ¿no? Y lo que tenemos que buscar entonces es un grupo, por más de que sea minoría, de personas patrióticas, próceres, que transmita una mística, pero no ya un individuo aislado, sino una comunidad de personas que tengan ese objetivo
hacia adelante para este país. Eso creo que es lo que nos falta y lo que podemos, porque tenemos gente, tenemos personas, solo que tenemos que sentarnos a mirarnos y a tener una mirada compartida de lo que tenemos que hacer de aquí en más. Profesor de los Santos Lima, ha sido un verdadero placer. Gracias por participar de este encuentro de Univerano. Ha sido un verdadero gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Así hemos concluido el tercer encuentro de Univerano. El próximo sábado estaremos de nuevo a las 10 de la mañana hablando con Ramón José Medina, un jurista y político venezolano, que nos explicará cómo un país tan rico como Venezuela, que tiene la mayor reserva petrolífera del mundo, ha llegado a ser un país tan subdesarrollado que ha expulsado a 5 millones de seres humanos, buscando una posibilidad de sobrevivir a lo que ha sido la gran pesadilla de Chávez desde 1999 hasta ahora. Eso será el próximo día sábado, 5 de febrero, en la culminación de Univerano. Gracias a cada uno de ustedes, a los que lo han seguido la transmisión a través de Radio Libre, 5 Días Televisión, el canal desde Ciudad del Este, que también se ha unido a nuestra transmisión para toda la República del Paraguay y para el mundo. Un verdadero gusto y hasta el próximo día sábado a las 10 de la mañana en el último encuentro de Univerano. Gracias a todos.